Akira Toriyama fue un mangaka e ilustrador profesional, una fuente de inspiración de artistas ya sea de la industria del manga anime o ajenos a esta. Alcanzó la popularidad con su obra Dr. Slump, pero alcanzó la fama internacional por la creación de Dragon Ball. La evolución en su arte lo hizo tomar el rumbo de diseñador de personajes para videojuegos como Dragon Quest, Chrono Trigger o Blue Dragon. Autores como Eiichiro Oda lo han citado como una importante inspiración para sus carreras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex, también conocido como un señor con complejo de influencer. Hoy vamos a estudiar el estilo de Akira Toriyama. No pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Chala, échala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Desde muy joven, Akira Toriyama dibujaba animales y vehículos, siendo estas dos de sus principales pasiones. Siempre destacable en su estilo el diseño de maquinarias, robots y vehículos. Durante una entrevista, el mangaka fue cuestionado sobre las figuras que inspiraron para iniciar su carrera en el dibujo, indicando que durante su infancia, mangakas como Osamu Tezuka y los 101 Dálmatas le hicieron encontrar esa pasión por el manga. Había un estudio llamado Saguya-san, donde los chicos del barrio nos juntábamos a hacer dibujos y divertirnos. Un día recuerdo que hice un dibujo de 101 dálmatas y me llevé un gran premio. Me sentí muy emocionado y creo que encontré mi ser actual ahí. Toriyama inicialmente se desempeñó como publicista en una agencia en donde diseñaba carteles. Aunque menciona haberse adaptado rápidamente al trabajo, admitió que a menudo llegaba tarde porque era flojo, causando que a menudo fuera reprendido por llegar tarde y vestirse informalmente. Finalmente se cansó de ese ambiente y decidió renunciar para perseguir una carrera como mangaka. Toriyama no lograría el reconocimiento hasta la creación de Dr. Slump, publicada en 1980 y 1984. Tras concluir con esta obra, comenzaría a escribir otra historia llamada Dragon Boy, historia que serviría como borrador para la obra con la que obtendría reconocimiento a nivel mundial. Ya con la conclusión de Dragon Ball Z, Toei intentó continuar con la obra, aunque Toriyama se negó a continuar, pero Toei no desistió, dando luz verde a una serie original como una secuela de Dragon Ball Z. Y por insistencia de Toei, Toriyama participó con el diseño de personajes y las máquinas, dando comienzo así a la odiada por muchos, querida por nadie, Dragon Ball GT. En el 2012 se anunciaría la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, siendo la primera película de Dragon Ball en estrenarse en cines en 17 años, y la primera en la que Akira Toriyama participaría en la etapa inicial de escritura, comenzando así con el fin de su retiro y los inicios de Dragon Ball Super. Aún así, lo que muchos fanáticos aman de Dragon Ball Z en realidad se le atribuye más a sus editores. Lo que Toriyama solía dibujar era la visión que sus editores tenían de la obra más que la propia visión del autor. Toriyama no era como tal un autor de acción, de hecho, él era más un autor de comedia, y a lo largo de su carrera siempre dejó plasmado en sus obras su sentido del humor tan característico, un humor muy expresivo y un tanto sencillo. Sé que resumí demasiado su carrera, pero este no es ese tipo de video. Para este estudio, personalmente dividí el trabajo de Akira Toriyama en 3 partes. Como diseñador de personajes, un trabajo que desempeñó principalmente para videojuegos, su trabajo como autor de comedia en obras como Dr. Slump y su trabajo en Dragon Ball.
Se podría decir que Toriyama era un artista capaz de dibujar el tono que requería la obra. Como autor de comedia, Toriyama siempre plasmó en su obra su particular sentido del humor, un humor sencillo para un hombre sencillo. En Dr. Slump su dibujo es simple, con una estructura más redondita. Su trabajo en general destaca por la expresividad de sus personajes, todo esto en favor de generar un recurso cómico. Hay 3 elementos que dicen hecho por Akira Toriyama, y estos son la ropa, una característica presente en su trabajo como diseñador de personajes y que a lo largo de su carrera ha ido puliendo y estilizando, el diseño de animales y por supuesto también el diseño de vehículos. El amplio conocimiento que tiene en anatomía animal y maquinaria y el diseño de estos vehículos que podría llamarse retrofuturistas solo son una parte de lo que conforma todo el estilo de Toriyama. ¿Por qué no es correcto aprender a dibujar leyendo manga? No digo que no puedas hacerlo, lo que quiero decir es que la mayoría de los mangakas profesionales simplifican demasiado sus trazos. Esto lo hacen por muchas razones, quizás, y la principal es que tienen tiempos de entrega muy ajustados y poco tiempo para dedicarle al detalle de sus dibujos, reservando esto para las páginas más importantes. Sí, seguro a ustedes les ha pasado. De niños, cuando intentaban dibujar a Goku, lo dibujaban con los brazos llenos de bolas. Al intentar aprender a dibujar a partir de lo que vemos en un manga o anime es un error muy común porque como principiantes tenemos una comprensión muy limitada de las bases, como la anatomía, o la construcción, o el color, o el cabello. Ya, pues, bueno. Está bien que quieras estudiar el estilo de tu mangaka favorito, pero antes tienes que reforzar tus bases. Hablar de la estructura de sus personajes es algo complicado. La mayoría tienen un diseño muy variado. La proporción de sus personajes masculinos es entre 5 a 7 cabezas y media. Tengo que aclarar que esto solo es un promedio que puede variar entre cada personaje. En el torso, a lo ancho, incluyendo los hombros, miden de 3 a 2 cabezas. Por eso es que los personajes se ven muy anchitos. Anteriormente, al principio de Dragon Ball sobre todo, los cuellos eran muy delgados y casi no se marcaba demasiado los músculos. Esto cambió poco después en Dragon Ball Z, siendo los cuellos mucho más gruesos, la zona del trapecio mucho más pronunciada. Por eso, de perfil, los monos parecen jorobados. En personajes femeninos, la estructura es mucho más delicada, más fina y más esbelta, al igual que el resto de sus proporciones. Estas miden de 5 a 6 cabezas y 2 cabezas a lo ancho. De nuevo, esto solo es una estimación promedio que puede variar. De hecho, algo muy común en el estilo de Toriyama es que la mayoría de sus personajes comparten casi siempre el mismo diseño, mostrando sutiles pero importantes características que los diferencian entre un personaje y otro. En el rostro destacan unas orejas muy grandes. La nariz es pequeña, digamos que de frente es como un prisma. Para estudiar estas proporciones yo tengo una técnica que utilizo y que en lo personal es la más eficiente y es una versión simplificada del método de Rayleigh para mapear las proporciones del rostro. Mi intención con estos videos no es tanto para replicar el estilo de estos artistas, no, más bien es para aquellos que quieran estudiar el estilo de su artista favorito pero no tienen idea de por dónde empezar a estudiar. Tal vez esto les sirva de guía para comenzar con ese proceso. Por otro lado, para aquellos que están trabajando en perfeccionar su estilo o corregir sus errores, quizás aprender un poco de otros artistas, saber cómo estudiar su trabajo o aprender sus técnicas podrían incorporar en nuestro desarrollo. El 7 de marzo del año 2024, la cuenta oficial de Dragon Ball daría un anuncio que tomó por sorpresa a fanáticos, amigos y compañeros del medio. El 1 de marzo, Akira Toriyama había perdido la vida. El creador de uno de los mangas más exitosos e influyentes de su tiempo se fue para recorrer el camino de la serpiente
dejando detrás un legado que aún vive y es transmitido por la pluma de Toyotaro, su legítimo sucesor, quien Toriyama ha dicho alguna vez que de todos aquellos que han trabajado en la franquicia de Dragon Ball, incluyendo animadores y él mismo, el arte de Toyotaro es lo que más se acerca al suyo. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. Y en tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón.